ustedes, pero busco la forma más cómoda, sentirme más cálida en el espacio. Muchas gracias por la invitación a Francisca Limor y a ustedes por ser receptivos con ella. Básicamente no vengo como a plantear teorías o filosofías de vida o a crear marcos conceptuales. Básicamente mi intención es compartir, y compartir es básicamente la experiencia y la vivencia que he tenido en estos años en mi proceso de transformación, que aún continúa y que creo que es indefinido. En esta vida vendrán muchas cosas más y en otras vidas seguramente otras. Entonces la intención es esa, como compartir un poco lo que ha sido mi proceso y desde ese proceso cómo ha llegado a mí esa comprensión consciente de lo que significa sanarnos, transformarnos y crear estados propicios para crear evolución del ser. Entonces voy a invitarlos a hacer un primer ejercicio. Vamos a cerrar todos los ojos. Y vamos a estar simplemente concentrados y por un momento vamos a enfocar la atención en la respiración, dejándola libre, natural. Vamos a pensar cuántas veces al día estamos conscientes de ese gran vehículo, la respiración, y esa energía vital que nos sostiene a través de ella. Vamos a ir dejando que esa respiración nos traiga a la conciencia del cuerpo y desde ahí nos damos esa gran posibilidad de sentir el cuerpo. ¿Cuántas veces en el día dejamos espacio para sentir el cuerpo, para escucharlo, para entrar en conexión con ese gran vehículo? Y vamos finalmente a observar esa mente, cómo se siente ese campo mental. Mucho pensamiento fluctuante, imágenes, o por el contrario, más serena. Observemos sentimientos, emociones y todo lo que se expresa a través de esa memoria de tu cuerpo. Vamos lentamente a contar de 10 a 1 y poco a poco vamos simplemente a ir abriendo los ojos. Déjate guiar simplemente por el conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que no nos duró, yo creo que más de 4 minutos. El gran interrogante es cuántas veces en la vida nosotros nos hemos detenido para experimentar lo que somos o lo que creemos que somos. ¿Cuántas veces estamos identificados con el cuerpo físico y creemos que somos solo el cuerpo? ¿Cuántas veces estamos identificados con las emociones y los pensamientos y creemos que solo somos las emociones y los pensamientos? Yo soy una convencida por mi proceso personal de que la vida nos ha dado un cuerpo, claro, para estar en este plano, para movernos, para funcionar, que nos ha dado una mente racional para todo el desarrollo que venimos a hacer en nuestro potencial mental, pero realmente además nos ha dado el instrumento del cuerpo para podernos experimentar. Entonces soy formada en psicología y para mí la psicología no fue suficiente. Respeto mucho obviamente la academia, pero no fue suficiente para darme respuesta a muchas inquietudes que tuve desde pequeña. Inquietudes, inconformidad, no sentido de vida, infelicidad, no respuesta de condiciones externas, de diferencias, de condiciones humanas. Y solo a través de la práctica del yoga, siendo una de las tantas disciplinas, que además no es la única que practico, pero sí es como mi fundamento y mi base, pude entender que el ser humano tiene un regalo súper preciado en la vida y es, traemos todas las condiciones para trabajarnos, para experimentarnos
Y desde esa experiencia de la condición que traemos como seres humanos, se nos da toda la posibilidad de curar nuestra mente. La cura de la mente es el objetivo de la práctica del yoga. La cura de la mente es el objetivo de muchos procesos terapéuticos, pero realmente nos quedamos a veces en la superficie. No es fácil, pero existe la posibilidad y es un hecho. El proceso de curar la mente tiene que ver, si lo ponemos en términos un poco más básicos, con remover información falsa, remover creencias, remover patrones y remover todos aquellos aspectos internos que nos están llevando a tener una realidad con obstáculos, una realidad limitada, una realidad infeliz. Entonces, ¿qué sucede si nosotros limpiamos un poco ese campo mental y experimentamos algo más allá de esas limitaciones, de esos obstáculos y de esa contaminación que traemos? Esa es la gran experiencia y ese es el gran reto a los que todos estamos guiados cuando somos buscadores. Desde ese lugar, entonces, el proceso de vida mío me ha llevado a estudiar psicología, no encontré respuestas, a meterme en la práctica del yoga, empecé a encontrar muchas respuestas, pero no respuestas desde lo que podía escuchar de un maestro o desde lo que podía leer en un libro, sino desde la experiencia propia. Y ahí soy convencida, por lo que he vivido, que el regalo también más preciado que se nos ha dado en la vida son las situaciones difíciles, son los conflictos, son las crisis, son los obstáculos que se nos ponen todo el tiempo en la vida diaria, porque es desde ese lugar, desde donde podemos confrontar cuál es nuestro estado mental y qué es lo que venimos a resolver a través de ese estado mental, un estado mental limitado, un estado mental conflictivo, un estado mental que aflige al ser humano. La invitación es, hoy en día existen muchas disciplinas y muchas herramientas para trabajar el ser desde ese lugar, desde un lugar holístico, desde un lugar de la experiencia, desde un lugar donde solo cuando tú lo vives lo entiendes y cuando lo entiendes puedes realmente facilitarlo o puedes dar testimonio de eso. No se trata de llegar a ser iluminados, yo obviamente no lo soy, pero sí he tenido un proceso muy hermoso y me siento con la responsabilidad inmensa desde ese lugar, de seguirme trabajando todo el tiempo y sobre todo de invitar e inspirar a la gente que está tratando de salirse de sus huecos, de su oscuridad, de su sombra y decirle, se puede realizar un proceso de curación mental, podemos transformarnos, podemos crear espacios internos distintos de vida para que nuestra realidad externa se manifieste de otra forma. Cuando aprendemos a ver que las dificultades que tenemos, los asuntos difíciles que se nos presentan en la vida, y hay unos que son recurrentes, que son nuestros asuntos más agudos, y entendemos que son los regalos de la vida, son las oportunidades, no salimos del lugar de ser víctimas, no somos víctimas, estamos atrayendo las cosas precisamente que son necesarias y que nos corresponden para poder trabajarnos. Nadie es víctima de nada, somos simplemente seres que venimos, además de cumplir unos roles maravillosos que nos ofrece la vida como padres, hermanos, maestros, parejas, hijos. Siento que el gran deber y el gran derecho que tenemos, y es como lo que yo transmito sin imponerlo, es darnos la oportunidad de trabajarnos, y solo en ese proceso de trabajo personal podemos generar cambios en la vida real, y el cambio no es solo para nosotros, el cambio también impacta a nuestro círculo, a nuestra familia. Imagínense donde la escuela de la vida, además de ser de conocimiento teórico, conceptual y de crear una estructura mental madura, tuviéramos la posibilidad de trabajar el ser como lo hacen en otras culturas desde la vivencia y experiencia psicoespiritual desde chiquitos. O sea, yo creo que el mundo sería muy distinto. Entonces, la inspiración es, existen herramientas, busquemos qué herramienta nos resuena, no tiene que ser el yoga,
existen medios, existen vehículos, existen personas que son canales también muy poderosos para ayudarte a conducir, para trabajar el ser. La expresión de ser, la experiencia de ser, solo es posible cuando tú estás inmersa en la vivencia. De resto podemos estudiar, hacer maestrías, PhD, lo que queramos hacer lo podemos hacer a nivel de conocimiento, pero la experiencia de ser solo es única e individual, es tuya. Desde ese lugar, entonces, cuando empieza a haber un proceso de transformación real interior en ti, empiezas a eliminar lo que no sirve, empiezas a eliminar lo que te contamina, y eso que te contamina te crea conductas negativas, sufrimiento, aflicción, y en contrapeso empiezas a crear un carácter de virtudes hermoso. Entonces resulta que si no eras tolerante, pues te vuelves tolerante por naturaleza, porque esa es tu esencia. Si tenías miedos, pues los miedos se empiezan a liberar, porque empiezas a entender de dónde surgen esos miedos y empiezas a llenarte con algo mucho más poderoso que una falsa personalidad que es la que has creado toda tu vida. Realmente el proceso consiste casi en vaciarnos y desestructurar la falsa personalidad que hemos creado porque ha sido necesaria para integrarnos desde un lugar más profundo, más esencial. Ese lugar lo podemos llamar como una frecuencia de amor, ese lugar lo podemos llamar como un contacto con la esencia de Dios o una supraconciencia, y desde ese lugar pues realmente somos, desde ese lugar realmente podemos ser expresiones o experiencias. No necesariamente tienes que iluminarte para crear posibles trabajos, digamos, de transformación y de evolución aquí y ahora, en este momento. Todo lo que está llegando, todo lo que les resuena, que tiene que ver con procesos de crecimiento y de transformación, cada vez va a ser más contundente, cada vez va a ser más sencillo, cada vez va a ser más asequible para el trabajo del ser humano. Ese es el principio. Ahora, ¿qué sucede ya cuando uno está en un proceso donde te sientes contenido, confiado, empoderado? Porque no eres tú, es algo que te sostiene, es una fuerza divina que está en ti, es la fuerza divina que está en ti con la que has hecho contacto. Desde ese lugar ya puedes entrar a hacer un propósito de vida mucho más elevado, y ese propósito de vida consiste básicamente en entregar lo que has recibido, en servir. Y tú puedes servir desde, si eres un recepcionista, si eres un padre de familia, si eres tantas personas que puedes ser en una vida completa, tantos roles que puedes asumir. Entonces entras en el circuito más lindo, que es el circuito del infinito. Entrego y recibo. Todo el tiempo es una alimentación constante, es un circuito armónico de vida donde has recibido porque has sanado, y desde donde has sanado puedes entregar mucho más porque estás más en contacto con lo puro, con lo genuino, con lo auténtico que eres. Y desde ese lugar siempre que entregas vas a recibir. El servicio no necesariamente es irnos a hacer trabajos, digamos, sociales. El servicio está todo el tiempo al lado de nosotros, en una escucha activa, en una palabra consciente, en una expresión de amor, en tantas cosas que hemos escuchado de estas personas que han trascendido tantos, digamos, limitaciones, o han comprendido tanto de qué se trata toda la realidad del ser humano. Entonces desde ese lugar vamos a co-crear una realidad distinta. La motivación en los trabajos que realizamos, y no soy solo yo, lo realizan muchas personas alrededor mío, guías, maestros, terapeutas, colegas, es motivar a la gente a trabajarse, porque la búsqueda de aquello que estamos buscando y no sabemos qué es, empieza y termina es contigo, no con nadie más. No podemos pretender cambiar al vecino, a la pareja, a los hijos, cada uno tiene su proceso. La gran responsabilidad es ¿cuál es nuestro proceso? ¿Dónde estamos en el proceso? ¿Nos estamos dando el regalo de la vida de llegar y pasar sin entender que estamos aquí es para hacer procesos de trabajo, de transformación, de crecimiento?
o nos podemos quedar en un lugar cómodo y esperando a que los grandes líderes del mundo resuelvan el tema de la armonía, de la paz, de la igualdad o de un mundo mejor. La responsabilidad y el derecho que tenemos es como el mensaje más grande que me han dado a mí mis maestros es: trabájate, no te dé miedo, confronta tu sombra, integra la luz que hay en ti y esa sombra simplemente se desvanece. Y no es con un libro, no es con una conferencia, no es con una charla, es con un vehículo, es con un medio, es con un mecanismo, es con una disciplina. Ese es el gran reto que nos están poniendo todo el tiempo. A algunos les resuena porque algunos obviamente están en procesos de crecimiento, de pronto a otros no tanto, pero es importante simplemente crear esa condición de un interrogante o una reflexión para reconocer en qué estamos, en la etapa de vida en la que estamos, hacia dónde queremos llegar. Y mi trabajo siempre y afortunadamente, o sea, el de cada uno de ustedes va a generar un impacto en la humanidad. Eso sí, ténganlo por seguro, o sea, puede ser desde algo consciente, como también desde lo que llamamos nosotros a nivel energético, vibracional. Siempre hay una resonancia, siempre hay algo que se mueve alrededor nuestro cuando nuestro trabajo personal es elevado. Bueno, no sé si ya tenemos el tiempo suficiente, Limor. Bueno, entonces les agradezco muchísimo y más adelantico vamos a tener como un espaciecito para hacer preguntas y lo que quieran comentar. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por compartir con todos nosotros tu experiencia y tu energía.